La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros, y en particular en el índice S&P 500, que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Apenas se conocieron los resultados de las elecciones, el S&P 500 experimentó un incremento inmediato del 2%, lo que refleja una respuesta típica de los mercados ante un cambio político importante. Sin embargo, este tipo de movimientos no son sorprendentes en sí mismos, ya que las elecciones presidenciales suelen generar volatilidad en los mercados, especialmente en los días previos y posteriores a los comicios. Comportamiento histórico del mercado en año electoral. Durante años de elecciones presidenciales, es común ver un patrón claro en el mercado, una caída en las semanas previas a las elecciones, con un mínimo generalmente alcanzado el día anterior a los comicios. Este fenómeno se debe a la incertidumbre política que los inversores sienten al acercarse la fecha electoral, lo que lleva a una reducción del riesgo de sus carteras y una actitud más conservadora en el mercado. Sin embargo, una vez que las elecciones concluyen, la incertidumbre disminuye y los inversores se sienten más seguros para reconfigurar sus portafolios, lo que tiende a generar una reacción positiva en los mercados. El patrón que describe este comportamiento generalmente lleva a una recuperación del mercado tras las elecciones, aunque en este caso el movimiento de más del 2% tras el resultado electoral de Trump ha sido notablemente más pronunciado, lo que sugiere que los inversores no solo estaban reaccionando a la finalización de la incertidumbre electoral, sino también a factores específicos relacionados con las propuestas de Trump. ¿Por qué este aumento es atípico? El aumento de más del 2% en el S&P 500 es un fenómeno relativamente raro, y es importante considerar qué factores específicos podrían haber influido en este fuerte repunte. La clave probablemente radica en las promesas de Trump de implementar políticas económicas que favorezcan a las grandes corporaciones, especialmente la reducción de impuestos corporativos. La posibilidad de una rebaja en las tasas impositivas para las empresas genera expectativas de mayores márgenes de beneficio, ya que las compañías verían una reducción en sus costes operativos. Esto, a su vez, tendría un impacto positivo en sus ganancias netas, lo que podría reflejarse directamente en los precios de sus acciones. Este tipo de expectativas ya se ha comenzado a reflejar en los precios del mercado. Cuando los inversores anticipan un aumento en las ganancias de las empresas, ajustan sus expectativas de valoración, lo que puede provocar una subida rápida y fuerte de los precios de las acciones, como se ha visto con el S&P 500 tras la victoria electoral de Trump. Análisis técnico del S&P 500, ¿qué está diciendo el gráfico? Si analizamos el comportamiento técnico del S&P 500, podemos ver que el índice está operando dentro de un canal de precios bien definido antes de las elecciones. Este canal representa un patrón de precios dentro del cual el mercado ha oscilado durante un largo periodo de tiempo, y el índice había estado probando la línea de soporte del canal en las semanas previas a los comicios. De hecho, como ya anticipamos en análisis previos, el S&P 500 rompió a la baja por debajo de este nivel de soporte justo antes de las elecciones, lo que reflejaba la creciente incertidumbre política y el temor a posibles consecuencias económicas de un cambio de liderazgo. Sin embargo, tras conocerse los resultados de las elecciones y la victoria de Trump, el mercado mostró una reacción rápida y alcista, superando la línea de soporte previamente rota y restableciéndola como un nivel de soporte nuevamente. Esta recuperación técnica indica que los inversores ahora se sienten más confiados sobre las perspectivas económicas bajo la presidencia de Trump, particularmente en lo que respecta a sus propuestas fiscales. La incorporación rápida de expectativas en el mercado. Es importante destacar que estos movimientos en los mercados no ocurren de forma aislada. Los precios de las acciones no solo reaccionan a los hechos ocurridos, sino que también se anticipan a los eventos futuros. Por lo tanto, el mercado suele incorporar rápidamente las expectativas de los inversores sobre las políticas que el nuevo presidente podría implementar. En este caso, las expectativas de recortes fiscales y de regulación empresarial bajo la administración de Trump ya se habrían reflejado en los precios de las acciones, lo que explica la rápida recuperación del S&P 500 después de la ruptura del soporte técnico. En este análisis que presentamos ofrece una visión interesante sobre los recientes movimientos del mercado de valores tras la victoria de Donald Trump en las elecciones. Este tipo de análisis de inversión se basa en factores fundamentales y técnicos, y se enfoca en cómo ciertos eventos, como las políticas fiscales prometidas por Trump, pueden influir en las expectativas del mercado y, por ende, en el comportamiento de los activos financieros. 1. Reacción del mercado a la victoria de Trump.
El repunte del S&P 500 después de la victoria de Trump no solo es una reacción a la incertidumbre electoral que se resolvió, sino también una respuesta al optimismo generado por las expectativas de políticas económicas favorables, particularmente los recortes fiscales para las empresas. La idea de un entorno fiscal más amigable para las corporaciones fue clave para el rally, ya que los inversores esperaban que las empresas se beneficiaran de menores impuestos, lo que potencialmente aumentaría sus márgenes de ganancia y estimularía el crecimiento económico. 2. El entorno desinflacionario y su impacto en el mercado. El enfoque en la desinflación, la disminución de la inflación, es crucial en este análisis. A lo largo de los últimos años, los precios de las materias primas han disminuido, lo que ha sido interpretado como una señal de que la inflación no repuntaría rápidamente. La desinflación ha ayudado a mantener el optimismo del mercado, ya que las preocupaciones por una inflación descontrolada, que a menudo va acompañada de tasas de interés más altas, no se han materializado. Específicamente, el comportamiento de los precios del petróleo, el trigo, el algodón, el gas natural y el cobre, que son fundamentales en el monitoreo de la inflación, ha sido relativamente estable, lo que refuerza la idea de que los temores inflacionarios no han resurgido, incluso después de los recortes fiscales. 3. Oportunidades en las small caps, empresas de pequeña capitalización. El análisis de las small caps, empresas de pequeña capitalización, también es clave. El Russell 2000, que agrupa a empresas de pequeña capitalización, ha mostrado una fuerte reacción alcista tras la victoria de Trump, en parte porque los inversores anticipan que las pequeñas empresas podrían ser beneficiadas por los recortes fiscales. La diferencia entre el ratio P/diagonal de las small caps y las grandes empresas, como el S&P 500, es notable, con las primeras estando más baratas en relación a su media histórica. Esto sugiere que las small caps podrían ofrecer una oportunidad atractiva en términos de valorización, especialmente si se produce un cambio en la dinámica económica favorable a las pequeñas empresas. El argumento de que las small caps son más baratas en términos de P/diagonal también resalta la gran brecha entre estas y las grandes capitalizaciones. Esta brecha ha sido la más grande desde 1999, lo que podría ser una señal de que las pequeñas empresas están subvaloradas en comparación con sus contrapartes de gran capitalización. De hecho, este tipo de divergencia a menudo representa una oportunidad para los inversores que buscan crecimiento a largo plazo. 4. El riesgo de recesión económica. Un aspecto central de este análisis es la posible recesión económica. Aunque el mercado ha mostrado optimismo con las políticas fiscales, hay una advertencia importante: las presiones que actualmente afectan al empleo, como lo indican las ofertas de trabajo en declive, podrían indicar que la economía está perdiendo impulso. Esto es crucial porque, aunque un entorno fiscal favorable podría ofrecer un impulso temporal a las empresas, la sostenibilidad del crecimiento depende de la fortaleza de la economía en general. Si las ofertas de trabajo siguen cayendo y los indicadores macroeconómicos señalan una desaceleración, la posibilidad de una recesión podría convertirse en una amenaza para la estabilidad a largo plazo de los mercados. 5. La incertidumbre sobre el futuro económico en 2025. La mención de que el futuro de la economía y los mercados en 2025 sigue siendo incierto subraya que, aunque la inversión en activos como las small caps o incluso en criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, puede ser atractiva a corto plazo, hay riesgos sustanciales asociados a la incertidumbre económica a largo plazo. La pregunta clave aquí es si el crecimiento sostenido del mercado puede mantenerse en un contexto de desaceleración económica o si las políticas fiscales de Trump, aunque beneficiosas para las empresas, no serán suficientes para evitar una recesión más amplia. 6. Impacto en los activos alternativos. Finalmente, el análisis menciona inversiones en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Si bien estas pueden ser vistas como un refugio ante la inflación o incluso como una opción especulativa, su comportamiento también dependerá de factores como las tasas de interés, la regulación gubernamental y la adopción masiva de estas tecnologías. Dado que los mercados de criptomonedas siguen siendo muy volátiles, esta parte de la estrategia podría ofrecer altos rendimientos, pero también altos riesgos. El análisis de la reacción del mercado ante la victoria de Trump resalta la importancia de las expectativas de políticas fiscales, especialmente los recortes de impuestos, en la dinámica de las pequeñas y grandes empresas. Aunque la desinflación actual ha sostenido el rally del mercado, la preocupación sobre una posible recesión económica a largo plazo sigue siendo un factor de riesgo importante. Las small caps pueden ofrecer oportunidades interesantes de inversión debido a su valoración atractiva, pero los inversores deben estar atentos a los cambios en las condiciones macroeconómicas que podrían afectar el crecimiento en los próximos años. La estrategia de diversificación en activos como criptomonedas también es relevante en este contexto de incertidumbre.